Hola, muy buenas. Estamos en una entrevista más de esta serie de entrevistas desde el balcón que estamos realizando el Grupo Municipal Adelante Málaga, la confluencia de Izquierda Unida y Podemos en nuestra ciudad. Desde el balcón, diálogos para una Málaga, para la Málaga que viene. Y hoy tenemos el enorme placer de tener con nosotros a nuestro compañero y amigo y hermano, Paco Guzmán. Paco es difícil de presentarlo porque es una persona tan comprometida y con tanta presencia en tantos ámbitos, pero podemos decir fundamentalmente que Paco es un defensor de los derechos humanos, un activista de los derechos humanos, es cristiano de base, miembro de la OAC, es padre de familia numerosa, casado con Mariola, profesora de trabajo social en la Universidad de Málaga, es en lo laboral técnico de prevención de riesgos profesionales, empleado público de la Junta de Andalucía y como tal ha estado empleado en la escuela infantil de Los Asperones, también en el Centro de Protección de Menores. Es, en definitiva, un activista que participa también en comisiones obreras, en el AMPA del colegio de sus hijos y de sus hijas. También es militante y dirigente de Izquierda Unida, de la que ha sido varios años el coordinador local en Málaga Ciudad. Participa también en las plataformas de solidaridad con los inmigrantes. Bueno, Paco, la verdad es que no es difícil entender cómo te queda tiempo para todas estas cosas y te agradecemos mucho el estar con nosotros hoy en esta entrevista. Muchas gracias a vosotros, Eduardo, por contar conmigo y nada, en lo que pueda servir, en lo que pueda ser útil, pues me encanta colaborar contigo, Eduardo, especialmente, y con el grupo municipal. Paco, como sabes, el título que le habíamos puesto a esta entrevista contigo era las consecuencias de la pandemia o del COVID-19 en una Málaga desigual. Y es que Málaga es una ciudad que lamentablemente se destaca, según diversos estudios de diversos organismos, con una desigualdad muy alta, una de las ciudades más desiguales quizás de España. Eh, por tanto, la primera pregunta es obligada. ¿Cómo estás viendo la situación social en Málaga desde que comenzó el confinamiento? Sobre todo en los barrios más desfavorecidos, donde digamos que llueve sobre mojado. Es cierto, Eduardo. Partimos desde una realidad, bueno, muy precaria, una realidad difícil, en la cual venía arrastrada de políticas que no han tenido presente ni en el centro de las personas. Tenemos muchos barrios en Málaga. Has citado Los Asperones, en un barrio que he trabajado durante casi 3 años. Pero que además de Los Asperones tenemos Castañeta, tenemos La Corta, Montepavero, Palma Palmilla, Lagunilla, una serie de barriadas en las cuales, bueno, pues, existía una precariedad importante, unas necesidades muy grandes dentro de la población. Con la pandemia, evidentemente, es cierto que el virus no entiende de clases sociales ni de personas, pero está claro que no todas las clases sociales ni todas las personas, en este sentido, pues reaccionan de la misma forma. A estos barrios tan precarios, tan empobrecidos que existen en Málaga, ya existía en Málaga, pues esto es simplemente la sepultura de muchas personas, de muchos proyectos de vida, es la sepultura de muchos proyectos de familias y de futuro de mucha gente. Y lo que estoy viendo ahora mismo es una situación que jamás he visto en mi vida, jamás he visto en mi vida. Situaciones, bueno, que parecían de la época de la guerra civil, de los conflictos bélicos que hemos estado viendo a lo largo de estos últimos años en otros países. Una situación difícil que nos va a llevar a una situación económica, una situación personal bastante precaria y bastante lamentable. Claro, porque Málaga, desde luego, como decíamos, una ciudad que destaca, por desgracia, mucho en los índices de pobreza, también de trabajo en la economía sumergida, muchísimas personas
que subsisten gracias a que se buscan la vida en la llamada economía informal y que ahora con el confinamiento no pueden buscarse la vida. ¿Cuáles son, en ese sentido, las necesidades más imperiosas que estás detectando tú en estos barrios y en estos hogares más vulnerables? Bueno, es cierto que la economía sumergida en España y en Málaga es elevada. No sé si ya antes de la situación de la pandemia del virus estaba en torno a un 20-21% del PIB. Ahora mismo, como esos datos económicos se han modificado, posiblemente sean diferentes. Pero es muy grande. La economía sumergida en Málaga ciudad o en Málaga provincia estaba en torno a unos 9.000 millones de euros, cosa que, bueno, pues ya nos sitúa en una posición preocupante. Ahora, esta situación, a todas estas personas que viven dentro de la economía sumergida, pues, bueno, pues han terminado de derrumbarlas, ha terminado de romperle cualquier perspectiva o cualquier horizonte de futuro que puedan tener. Estos barrios, personas que viven el día a día en sus pequeños comercios, en sus pequeños trabajos, ahora se encuentran que no tienen posibilidades ni de comer. Es cierto que, por ejemplo, Cáritas, el Ayuntamiento de Málaga también está llevando una serie de acciones, pero está totalmente desbordado. Cáritas lleva en torno a miles de familias en la provincia de Málaga dándole alimentos, porque realmente la situación de hambre se está dando, en cierto modo, ya se está dando en muchos lugares, en muchos ámbitos, sobre todo en estos barrios marginales que hemos estado antes citando, y creo que, bueno, pues las políticas que se han venido haciendo durante unos años atrás, eso de fomentar tanto el turismo, eso de fomentar tanto los museos, ese dineral que se han gastado en esos museos, pues a mí me parece que habrá que pensar realmente si hay que desviar esas políticas en políticas sociales que atiendan a las personas y sobre todo a las familias, en políticas de vivienda, y no tener barrios marginales como tenemos en Málaga, que es un barrio marginal y chabolista, en política de empleo activo, que realmente den a las personas, y no solamente un sustento económico, sino una función social, laboral en el mundo, en nuestra sociedad, que son necesarias. Y creo que esas políticas que acabo de hablar sobre social, vivienda, empleo, pues creo que o se hace eso o se sigue haciendo lo que viene haciendo el Partido Popular de hacer museos para que ahora venga una situación de emergencia sanitaria como la que tenemos ahora mismo y estén todos los museos cerrados, estén las playas cerradas, estén los bares cerrados y el turismo realmente no exista. Esa fuente de ingreso que tenía esta ciudad se ha venido abajo. Y eso hay que pensarlo. Claro. Pero, y en el corto plazo, ¿qué te parece a ti lo que está haciendo el ayuntamiento ahora mismo por cubrir esas necesidades más urgentes de las familias más vulnerables? ¿Cómo lo valoras? ¿Qué crees que se podría hacer más o mejor? Evidentemente, habría que hacerlo mejor. Más está en función de los recursos que el ayuntamiento tiene. Está totalmente desbordado el ayuntamiento de Málaga ahora mismo en ese sentido. Hay que hacerlo mejor. No podemos llegar a la situación de repartir bolsas de alimentos como estamos haciendo, como está haciendo el ayuntamiento de Málaga. Cáritas, por otro lado, no entrega bolsa de alimentos, sí entrega una serie de dinero para que vayan a comprar a unos establecimientos y no se vea una situación también esta situación tan atípica, ¿no? de exclusión que estamos viviendo. Eso no es digno, ni para las personas, ni para las familias, ni para los ciudadanos, ni para los habitantes de Málaga. El ayuntamiento puso el interés en otras políticas diferentes, políticas turísticas, políticas de una cultura de masa que al final no se puede dar. Y eso, bueno, pues eso no está pasando factura ahora mismo. De cara, bueno, a lo que está haciendo el ayuntamiento, me parece que está parcheando, en cierto modo, y claro, esta situación no se sostiene realmente. Vamos además a una situación en la que la desescalada se prevé también como durísima por las consecuencias económicas que vamos a sufrir
Y quizás más que en otros lugares, en Málaga, en una ciudad que, como tú decías, lo ha basado todo en el turismo, en el reclamo turístico, la Málaga de los museos y demás, un turismo que a corto o medio plazo no es previsible que vuelva a repuntar. Por tanto, vamos a sufrir una situación económica muy dura. Hay un debate a nivel estatal sobre la necesidad de esa renta básica que ha planteado el nuevo gobierno como necesaria. Un debate que ya venía de antes de que se diera esta situación. Ya muchos analistas y muchos, incluso economistas, no necesariamente de izquierda, planteaban la necesidad de una renta básica para evitar que grandes capas de la población cayeran en la exclusión. ¿Qué piensas tú de esa necesidad de esa renta básica? ¿Cómo debiera de ser? ¿Qué necesidades debiera de cubrir? Bueno, la que se ha planteado desde el gobierno central, la renta básica o el ingreso mínimo vital, eh, creo que puede responder a unas necesidades básicas, unas necesidades primarias. Hasta el mismo Papa Francisco lo decía, ¿no? Está de acuerdo con ese tipo de renta. Es necesario que ninguna familia carezca de los recursos vitales más básicos. Alimentos, por ejemplo, agua, luz, gas, sí. La renta o el ingreso mínimo que se va a hacer ahora está en torno a unos 500 euros. Va a responder a algo más de 1 millón de familias. Va a cubrir esas necesidades. Yo estoy de acuerdo con eso, pero no hay que quedarse ahí. No hay que quedarse ahí. Yo lo que planteaba en alguna otra ocasión, Alberto Gatón, sobre el trabajo garantizado, creo que es un reto mucho más importante. Más adelante tenemos que apostar por eso. Que las personas no solamente reciban un ingreso, sino que también aporte a la sociedad un trabajo. Y ese trabajo garantizado doblaría las cuantías que plantea el ingreso mínimo, es decir, un trabajo podría estar en torno a 800, 1000, 1200 euros durante un año, con lo cual estas personas, pues para 1 millón de personas, estas personas estarían trabajando y cotizarían, tendrían unos ingresos, que eso sería fundamental. No solamente la renta básica, que se está planteando ahora, que es muy necesaria, sino también apostar por lo que es el trabajo garantizado. Sí, que era además la propuesta que elaboró Izquierda Unida y que planteamos incluso en el programa también municipal por Adelante Málaga y anteriormente en la anterior corporación también por Izquierda Unida en Málaga para la gente. Yo te querría preguntar, tú que eres una persona con una gran presencia en distintos colectivos sociales, si no da la impresión de que en una situación de emergencia como esta se evidencian las carencias de las políticas sociales de las administraciones, aquí es lo que nos toca de cerca del ayuntamiento, y esas carencias vienen a cubrirlas los colectivos sociales, los movimientos sociales que están trabajando a pie de calle. ¿Cómo debe de ser ese equilibrio entre lo que debe de hacer el ayuntamiento, que no debe de hacer dejación de sus funciones, y también cómo impulsar o cómo coordinar el trabajo de esos colectivos y asociaciones? No sé qué idea tienes tú al respecto. Una triste idea tengo, sobre todo. Tengo una preocupación muy grande. Creo que en nuestra ciudad y en muchos sitios, no solamente en Málaga, creo que se está haciendo muy generalizado, que el sistema público de servicios sociales está perdido. Está perdido. No tiene rumbo, no se sabe dónde está. Cuando hablamos del sistema de salud, pensamos en los hospitales, en la función de los profesionales médicos, médicas, personal sanitario. Cuando hablamos del servicio o del sistema de educación, hablamos de los colegios, institutos, docentes, pero cuando hablamos del sistema público de servicios sociales, ¿de quién hablamos? Las políticas sociales que hacen los ayuntamientos son muy precarias. Están dejando en manos de muchos colectivos, en buena fe, pero están dejando en manos de otros la tarea tan importante como es el sistema público de servicios sociales. Y Málaga no es menos, es mucho más que eso. Es decir, está dejando no solamente, y eso he criticado en alguna ocasión, que cuando personas iban con necesidades
siempre mandaba a las personas, a la familia, a las caritas parroquiales. Esa era la función de los servicios sociales y eso no tiene que ser. Ahora mismo, este sistema público de servicios sociales se sostiene sobre, bueno, digamos que una situación de beneficencia. Y eso es muy lamentable. Partiendo de ahí, ya vamos mal, ya vamos mal. Es verdad que esta situación de la pandemia pues, ha agravado, simplemente ha dejado ver en qué posición se encuentra el sistema público de servicios sociales de la Intendencia de Málaga. Está totalmente desbordado y, bueno, dejando en manos de colectivos y asociaciones que yo respeto, a cada cual su función social y su buena fe, pero que no tiene que estar en esos colectivos, sino que sea la administración pública, la local, en este sentido, o en este caso de Málaga, la que tenga que tomar la rienda. Y no la tiene. Y eso es un problema muy grave. Porque ya da la impresión de que que damos paso atrás, que volvemos al sistema de beneficencia anterior a la implantación del sistema público de servicios sociales. Pero yo quisiera hacerte una última pregunta, porque ya se nos va agotando el tiempo. Una pregunta que le suelo hacer a todos nuestros invitados e invitadas en el ámbito del que hablan, de si esta crisis no es también, dentro de lo malo, una oportunidad para repensar y para reflexionar, en este caso, sobre el modelo social que tenemos, de sociedad que tenemos, y sobre esto que hablabas tú últimamente, sino una oportunidad para repensar nuestro sistema público de servicios sociales. Cierto, Eduardo. Una crisis es un momento de pensar y repensar. Yo lo tengo muy claro también. Soy consciente de eso. Es verdad que tenemos que aprender a base de palos. En este sentido, parece que o nos pasa algo o no hacemos nada. Y eso me preocupa. Es decir, no tiene que ser así. No tiene que ser así. Pero es verdad. Yo creo que la economía deberíamos de repensarla. Este modelo económico está sostenido sobre los beneficios y sobre la realidad de que unos pocos tengan gran cantidad o gran capacidad económica. Y la mayoría de la población, pues, tenga lo mínimo. Y este sistema económico, sobre todo el sistema económico, o se cambia y buscamos un modelo mucho más beneficioso, un modelo que llegue a más gente, de manera que los beneficios, el bien común y el destino universal de los bienes se tengan en cuenta en un modelo diferente, no solamente en un modelo productivo, sino también en un modelo económico diferente. Esto hay que pensarlo, porque si no, realmente, al final pasará de nuevo lo que está pasando. Pues nada más, Paco, es un placer hablar contigo. Yo solamente darte la palabra por si a modo de conclusión quieres señalar algo más. Bueno, agradeceros la invitación, por un lado, y por otro lado, bueno, pues creo que la ciudadanía tiene mucho que decir en este sentido y creo que, bueno, pues tenemos mucho que decir y sobre todo tenemos mucho que hacer y mucha responsabilidad, mucha responsabilidad. Si queremos salir de este problema que tenemos ahora mismo, no solamente con las medidas que los gobiernos, un gobierno u otro gobierno establezcan, sino que la responsabilidad de la población está por encima de todo. Y si somos responsables, realmente salimos. Pues muchas gracias a ti, Paco, todo lo contrario, por disponer de tu tiempo para esta entrevista, que estoy seguro que quienes la vean quedarán satisfechos porque es muy interesante todo de lo que nos ha hablado. Nosotros, por nuestra parte, estamos a tu disposición como siempre e intentaremos cada uno desde nuestros ámbitos remar por intentar salir cuanto antes de esta situación y sobre todo que nadie se quede atrás, ayudar a la familia, a las personas que más lo están sufriendo esta situación porque partían ya de una situación más vulnerable. Muchísimas gracias, Paco, y un saludo, un caluroso saludo. Gracias, Eduardo. Un abrazo. Un abrazo.